Continuación del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16. En aquel tiempo vino Jesús al territorio de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron ellos: unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Les dice Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le contestó, diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, hoy celebramos una grande fiesta de primera clase, San Pedro y San Pablo, mártires. San Pedro, San Pablo, las dos columnas de la Iglesia Santa Católica, fueron martirizados durante el reinado del emperador Nerón, el año 67, después de la difusión del Evangelio, de las persecuciones padecidas en Jerusalén. San Pedro tuvo que escaparse, salirse, de hecho milagrosamente, puesto que ya el Herodes, el hijo del que había matado a los inocentes, el Herodes que en el Evangelio se burló de Cristo durante su pasión, el que hizo matar a Juan Bautista, y bien para caer bien al pueblo, a los fariseos, de hecho, porque los judíos ya en parte se habían convertido, se habían hecho bautizar desde el día de Pentecostés, y bien los que rechazaron Mesías, bien les dio gusto que Herodes matara a Santiago, apóstol Santiago, Juan, hermano de San Juan, el evangelista. Y bien, cuando le vio que esto cayó bien a esta gente, agarró también a San Pedro, lo echó a la cárcel para después de Pascua mandarlo matar. Pero dice los Hechos de los Apóstoles, esto es muy interesante, capítulo 12 de los Hechos, dice que toda la comunidad, la iglesia de Jerusalén, día y noche, sin interrupción, rezaba por la liberación de San Pedro. Y bien, un ángel va a la cárcel, lo toca: levántate, cálzate, vístate y sígame, y pasa entre los soldados hasta la calle, y ahí San Pedro se da cuenta que no es un sueño ni una visión, es una realidad. Va a tocar la puerta de la iglesia, del lugar donde se juntaban para rezar, y bien la muchachita encargada de portera: ¿quién es? Y Pedro: soy yo. Y Pedro, y ella no abre la puerta, va dentro diciendo: es Pedro. No, ¿qué Pedro? Es Pedro, está en la cárcel, dicen. Y él sigue tocando, finalmente le abren la puerta, les cuenta lo que había pasado, como el ángel del Señor había venido a libertarlo, y esta misma noche dice va a otro lugar. De ahí San Pedro va a Antioquía de Siria, ahí la primera cátedra de San Pedro, y de ahí va hasta Roma. Y en el año 64, en Roma, el emperador Nerón, un hombre superficial que pensaba ser artista, hizo quemar una parte de unos barrios de la ciudad. Y bien, le escapó de la mano y atacó a los cristianos de ser los responsables de este incendio en el cual no tenía nada que ver. Y por gracia, este mal emperador le sacó una ley que duró 3 siglos: non licet esse cristianos, no está permitido ser cristianos en el Imperio Romano, es decir, les quitaba a los cristianos todo derecho jurídico a la existencia como asociación. Y hubo persecuciones, sí, 10 persecuciones generales en el imperio, 10 persecuciones generales en el imperio, y muchas persecuciones locales, hasta que después de una larguísima persecución general de Diocleciano de 303 a 312,
finalmente Constantino llega al poder y para la persecución y por la primera vez da derecho a la Iglesia a vivir tranquilamente y ser reconocida jurídicamente en el Imperio Romano. San Pedro y San Pablo fueron agarrados, dije, en Roma también, y van a ser condenados a muerte. San Pablo, por ser romano, por tener pasaporte romano, va a tener la cabeza cortada. Y dice la historia que cuando su cabeza cayó, brincó 3 veces, salió 3 fuentes de agua allí. Y San Pedro, por ser judío y no romano en el pasaporte, bien fue condenado a la máxima pena, que es ¿cómo se llama? La crucifixión. La crucifixión, y es algo horrible esto, algo horrible, la máxima pena, pero él pidió que lo crucificaran la cabeza abajo. O dice, no soy digno, eso que hizo la cabeza arriba, yo quiero la cabeza abajo. Y fue sepultado en la colina del Vaticano. Los primeros cristianos sabían dónde estaba. Hay grafitis sobre su tumba. Y más tarde, cuando Constantino llegó al poder, por agradecimiento a San Pedro y San Pablo de haber llevado la fe cristiana, el Evangelio a Roma, construyó 2 basílicas sobre la tumba de estos 2 santos. Tenemos la gigantesca basílica extraordinaria San Pablo extramuros, fuera de los muros, una grandísima basílica. De hecho, ahí de encontrar la tumba de San Pablo, y San Pedro tuvo su basílica también, donde ahora está la basílica San Pedro en el Vaticano. Esta basílica de San Pedro, construida por Constantino, duró hasta los años 1500. Ya estaba un poco cansada después de 1200 años y pico de existencia. Y viene el Papa Julio II, la hizo reconstruir, y construyó esta gigantesca, esta más grande iglesia del mundo católico, la Basílica San Pedro del Vaticano. Entonces, San Pedro del Vaticano no es la catedral del Papa, es el mausoleo, es la tumba de San Pedro. Y ahí está todavía San Pedro guiando la iglesia mediante su sucesor, que llamamos Papa. Desde San Pedro hasta la fecha tuvimos 267 papas. 267 papas, con el Papa León XIV actualmente 267. Y bien, como decía alguien de sensato, la prueba que la Iglesia Católica viene de los apóstoles, es apostólica y legítima y verdadera y única. Y bien, nosotros tenemos la tumba de los santos apóstoles. Tenemos la tumba de San Pedro, de San Pablo, los huesos de San Esteban, que están también de San Lorenzo y todo lo demás. Ahí están, aunque ellos niegan, va pobre de ellos, la arqueología y la historia y el arte lo dice. Queridos hermanos, San Pedro y San Pablo, dijimos, son las dos columnas de la iglesia, una santa católica apostólica. ¿Y por qué murieron en Roma? Porque Dios permitió que su martirio, más bien coronación de su vida, tuviera lugar en Roma. Y bien sabía, por desgracia, que en Oriente, en Antioquía, y bien en Siria, Antioquía, en el Imperio Romano de Oriente, iban a causar los mismos cristianos problemas, difusiones, y finalmente para que San Pedro continuado, el Papa no fuera bajo dominación musulmana, y bien quiso que fuera del lado de Roma, en Occidente, y por eso estamos ahí, porque en Antioquía actualmente no queda nada. Si acaso queda una iglesia sin cristianos, es mucho, no queda nada, todo es musulmán actualmente. San Pedro, dije, es el representante de Cristo, puesto que Cristo lo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mi iglesia. Y San Pedro, continuado, llamamos el Papa, bien es el Padre común de todos los fieles cristianos. Ahora, en otro lugar, Cristo dice a San Pedro, después de la resurrección, Pedro me ama, sí Señor, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. 3 veces le pregunta, 3 veces que sí Señor, sabes, pastorea significa adoctrinar, dice San Pío X, enseñar
la doctrina. Lo que se espera del obispo de Roma, que es el padre común de los cristianos, es que nos confirme la fe, que nos muestre el camino de la salvación. Esto es, en primer lugar, su función, defender y comunicar la fe. Por desgracia, en la historia hubo papas buenos, hubo papas excelentes, hubo papas santos, uno que otro más o menos mediocre y unos poquísimos escandalosos. Pero esto no quita nada. Lo que cuenta es que nos comunique la fe, y la fe va a ser comunicada. Por desgracia, en las últimas décadas, especialmente Juan XXIII y Pablo VI, con su liberalismo abrieron la puerta a un virus que llamamos modernismo, que es una mezcla de todas ideas no católicas, y esto hizo un enorme daño a la Iglesia Católica y a los fieles católicos. Con este nuevo Papa esperemos que mejore las cosas, que rectifique las cosas y que nos confirme en la fe de San Pedro y de San Pablo. Ahora, una pequeña meditación sobre el martirio. Dije, estos dos gigantes de santidad dieron su vida en la cruz. Sí, dieron su vida en la cruz. San Pedro en la cruz, San Pablo degollado, y no es poco. Confirmaron su mensaje con su sangre. No podían dar más. Dar su vida, su sangre por una causa no es cualquier cosa. Es si San Pedro dio su cabeza, fue crucificado para confirmar lo que estaba anunciando. Eso significa mártir. ¿Qué es un mártir? Un mártir es un testigo. Marturos en griego significa testigo. En el griego clásico es el testigo de cualquier cosa. En el lenguaje cristiano, los mártires son los testigos de Cristo que dieron su vida por Cristo, que derramaron su sangre por Cristo. Hay en el misal los mártires, todos los cristianos que dieron su sangre por Cristo fueron matados. Y hay los confesores no fueron matados, murieron normales, por eso confesaron la fe, pero todos trabajaron por la causa. Ahora hagamos una pequeña meditación basándome un poco en lo que dicen los santos acerca del martirio, porque si Dios no nos llama hoy dar nuestra sangre por Cristo, quiere que suframos también un cierto martirio, entre comillas. Martirio bajo diferentes formas. Vamos a ver esto. La sangre de los mártires corre y sofoca los fuegos del infierno. La sangre de los mártires corre y sofoca los fuegos del infierno. Dichosa muerte la que recibe la eterna corona de una vida verdaderamente virtuosa, fundada en la mortificación. La sangre de los mártires corre y sofoca el fuego del infierno. Que es, hermanos, para arrancarnos a las garras del demonio, del error, de la idolatría, de los vicios, de los pecados, del relativismo bajo otras formas, bien sí, durante casi 300 años, los cristianos dieron miles y miles de mártires para sofocar el fuego del infierno en este mundo, para evangelizar. Y los primeros fueron Cristo, el mártir por excelencia, y los apóstoles. Todos los apóstoles, menos San Juan, murieron mártires. San Cipriano, también obispo y mártir, en 250, dice: el martirio es un bautismo que comunica gracias más abundantes, es de un orden más sublime y aventaja en honor al bautismo del agua. O sea, el bautismo del martirio más que el bautismo de agua, de un cierto modo. Con las persecuciones y el martirio se cierran los ojos para la tierra, pero se abren para el cielo, dice el mismo santo. El anticristo amenaza, pero Cristo protege y salva. El mártir recibe la muerte,
pero la inmortalidad es su premio. El mártir recibe la muerte, pero la inmortalidad es su premio. Pierde el mundo, pero gana el cielo. Oh, ventajoso cambio. La vida temporal y pasajera se apaga, pero se abre la brillante vida eterna. Maravilloso. Que hermanos, en nuestro poeta hispano Prudencio, que escribía en latín, hizo un libro especial, Cánticos acerca de los coronados, peristéfanon en griego, los coronados, los mártires. Y bien dice que cuando en la tragedia, en la literatura pagana antigua, el héroe está muerto, triste, iba a los infiernos, mientras cuando el mártir moría, dice, el contento sube al cielo directamente y su adversario, el juez pagano, gemía diciendo estoy vencido. El martirio no es fracaso del mártir, es triunfo del mártir y fracaso del otro. Por eso los paganos no querían matar a los cristianos, querían torturarlos para que fueran apóstatas, para apostatar. Y hoy, por desgracia, debido a la ignorancia, la decadencia, la vida mediocre que muchos cristianos tenemos, más bien es la apostasía. Bien, pierden la fe. La fortaleza y valor de los mártires fue enorme, pero ¿de dónde vino? Bien, vino de Cristo. Es una gloria para nosotros, dice Tertuliano, el gran apologista cristiano del segundo siglo. Es una gloria para nosotros el vencer cuando aparecemos ante los tribunales. Cuando se nos condena y se nos atormenta el cuerpo, es un vestido de palma, un carro triunfante, decía Tertuliano. Les aconsejo leer la apologética de Tertuliano, vale la pena. Tertuliano era un abogado pagano, anticristiano, por todas las calumnias que habían sembrado. En el circo, cuando veía a los cristianos torturados, matados, dijo, voy a hacer una encuesta para ver qué está pasando con esa gente, qué son. Y rascando, pues, finalmente se convierte, se bautiza, y fue uno de los grandes autores cristianos en su famosa apologética, que decía, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Los mártires son invencibles porque tienen fe y esperanza en Jesucristo, por cuyos méritos Dios les concede abundantes gracias y valor y constancia. Los mártires son invencibles. ¿Por qué? Porque tienen fe y esperanza en Jesucristo, por cuyos méritos Dios les concede abundantes gracias de valor y de constancia, de perseverancia. Porque tienen la esperanza de una vida mejor y de resurrección gloriosa, porque están convencidos de que el suplicio no es nada y tiene poca duración, siendo la recompensa celestial para siempre y eterna. Todos los mártires han manifestado un valor extraordinario e invencible. Es verdad, realmente cuando uno lee la vida, los juicios, las torturas que subieron, es extraordinario, pero Dios estaba con ellos. Hay un libro que se llama La Gesta de los Mártires. La Gesta de los Mártires, que yo publiqué en la editorial Éxodo, vale la pena. Son actas auténticas de los mártires. Cuando un mártir pasaba al juicio, los secretarios anotaban lo que decía, lo que el juez contestaba, y esto estaba en el archivo. Y los cristianos pagaban dinero para tener una copia de esto. Es muy interesante. La fuerza de los mártires, ¿de dónde viene? Viene de Dios, puesto que estaban dando testimonio de Cristo. Cuando los llevan a tribunales, no piensan que van a decir, será dado desde arriba. Por eso hay esta frescura en las palabras de estos santos. Los mártires han sentido paz y alegría en sus tormentos. En sus tormentos, sí, tenía paz y alegría. Termino, queridos hermanos, por una reflexión para nosotros, por nuestro propio provecho. Todos podemos adquirir el mérito del martirio porque hay martirios de distinto género.
todos podemos tener la recompensa del martirio, porque hay martirios de distintos géneros. Unas reflexiones. La preciosa suerte de los mártires es infinitamente digna de envidia de la buena, pero todos podemos ser mártires, cada cual en su estado, pues hay martirios que no son de sangre, siendo igualmente principio de un gran mérito, de una rica recompensa. La infusión de la sangre por la fe no es el único martirio, dice San Jerónimo. La perfecta sumisión del Espíritu a la voluntad de Dios merece también llamarse martirio. Entonces, cuando uno muestra que ama a Dios más que todo y rechaza el pecado, bien, da todo a Dios. Sufre un cierto martirio. La ocasión de ser perseguidos no se presenta siempre, dice San Gregorio, pero la paz tiene también su martirio. El que no tiene que encobar la cabeza ante la espada del verdugo puede cuando menos inclinarla ante la espada espiritual de los deseos carnales que en él se levantan. Entonces, cuando los deseos carnales nos atacan, es como una espada, y cuando los menospreciamos, somos vencedores nosotros. Someter la carne al espíritu es cierto martirio, dice San Bernardo. Someter sus pasiones, la carne al espíritu, es un cierto martirio. Este martirio asusta menos que el que se tiene por instrumento el hierro y el fuego, pero no es más penoso por su duración. Dios, hermanos, el que lucha cada día contra sus defectos, contra las tentaciones, contra el demonio, contra los deseos malos, bien sufre un cierto martirio y gana también recompensa extraordinaria. Conservar intacta la pureza es ser mártir, dice por su parte San Jerónimo otra vez. Conservar intacta la pureza es ser mártir, ser testigo de Cristo. Hay 3 martirios que no exigen el derramamiento de sangre y que son, sin embargo, muy meritorios. 1. Ser rico y vivir en un desprendimiento absoluto de los bienes de la tierra como Job. Ser rico y comportarse como un pobre. Vivir sin apegarse a las cosas de este mundo. 2. Hacer mucha limosna a pesar de la pobreza, como Tobías en la vida del Evangelio. Hay pobres que hacen limosnas, se desprenden más, un cierto martirio, y finalmente vivir castos en la juventud, como José en Egipto. Entonces, hermanos, si Dios no nos llama hoy al martirio en sentido de derramar nuestra sangre, nos llama a ser testigos de Cristo en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser, de hablar, de comer, de beber, de manejar, de dar testimonio. Donde quiera que estemos, tenemos que realmente practicar las virtudes cristianas. Y si esto hacemos, dichosos somos nosotros, porque finalmente mártires y confesores, toda alma que llegue al cielo, triunfó, ganó el triunfo. Entonces sí, San Pedro, San Pablo y todos estos santos dieron la vida por Cristo, dando testimonio. Cuando Dios lo permitió, bien, ganaron. Nosotros estamos llamados también a ser testigos. Hoy la gente necesita testigos de Cristo, gente que vive el Evangelio, gente que da ejemplo de vida cristiana en un mundo, digamos, relativista, perdido, de hecho engañado. Entonces, que San Pedro, San Pablo y todos los cristianos que dieron su vida en la cruz por nosotros, y bien nos ayuden a ser verdaderos cristianos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.